¿Se ve? Ya, entonces lo voy a dejar así nomás para poder, que todavía no me acostumbro mucho al PowerPoint, hace tiempo que no lo usaba. Sí, por eso no le pongo animación ni nada de eso. Eh, Comenzamos nomás entonces. Voy a orar. ¿Ya? Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das cada día. Gracias por la salvación especialmente. Gracias por tu cuidado, por tu protección que has tenido para con nosotros en este tiempo difícil que estamos pasando. En general, toda la humanidad. Gracias, Señor, porque nos has mantenido con cuidado, nos has sostenido, nos has librado de la enfermedad y también nos has sustentado en lo material. Te agradecemos, Señor, por cada uno de los hermanos que están presentes. Te pido que también les bendiga, Señor, les cuides, les proteja. Y por sobre todas las cosas, mi Señor, que tú puedas también usar tu palabra para que nos edifiques, nos exhortes, nos animes, Señor, para que podamos ser mejores hijos tuyos. Así que dejamos este pequeño estudio en tus manos, Señor. La honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, a mí en lo personal este pasaje me sirvió mucho. La verdad que me ha ayudado mucho. Y bueno, ustedes como ven el título es el honor de sufrir por hacer el bien. Y yo sé que estamos pasando una etapa en la humanidad, en nuestro país, en nuestro entorno, donde tal vez vemos mucho sufrimiento a nuestro alrededor y tal vez es algo que se nos ve como más cercano. O tal vez muchos de nosotros ya hemos sufrido por diversas causas. Entonces, este tema he tratado de resumirlo muy bien, para que, como siempre digo, yo no quiero hacer algo tan extenso, sino que la idea principal que quede en nuestras mentes para que podamos también, bueno, la palabra del Señor pueda hacer un trabajo en nuestra vida, podamos animarnos, podamos cambiar algunas cosas en las que estamos mal. Pues siempre hay un aliento de parte de Dios a que podamos transformar nuestras vidas a la luz de la palabra del Señor, que es nuestra guía infalible. Así que quiero que, bueno, antes que todo, el pasaje que me corresponde a mí está en Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25. El pasaje bueno, podría haberlo visto de muchas formas, pero quise enfocarme desde desde el 20 en adelante. Si bien es cierto, también vamos a leer todo el pasaje, pero sí el enfoque está desde el versículo 19 en adelante. ¿Ya? Bueno, Primera de Pedro, esta carta fue escrita mientras vivía en lo que ahora es Turquía. O sea, una breve introducción en realidad, para que podamos situarnos en un contexto histórico. La carta fue recibida mientras la iglesia era objeto de arduas pruebas. La iglesia de Cristo en ese momento era perseguida, eran perseguidos por Nerón, como se menciona ahí en el Power, y comienza una persecución. Bueno, de hecho lo más probable es que Pablo haya sido muerto por Nerón. Y la iglesia en este periodo de esta carta era objeto de persecución. Y no hablamos de una persecución ligera, sino que persecución hasta, hasta la muerte. Entonces vamos a centrarnos en este pasaje. Quiero que lo leamos. Si quieren lo buscan en sus Biblias. Pero acá yo lo transcribí directamente al PowerPoint para que ustedes lo puedan ver y lo podamos leer todos juntos. Está en 1 de Pedro capítulo 2 del 18 al 25, que dice así: Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. ¿Ya? Quise hacer énfasis en el rojito de las palabras para que, bueno, después van a entender por qué. Porque esto haya gracia, dice, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Aquí el versículo 18 habla bueno, de estar sujeto a vuestros jefes terrenales. En este caso habla de amo, ¿cierto? Y podemos verlo como
al estar sujetos también a los gobiernos, y eso habla un poco en los versículos anteriores. Pero quiero que por favor pongamos atención desde el versículo 19 en adelante, donde voy a poner énfasis. Dice, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pongan atención, sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Nuevamente está subrayado y marcado con rojo. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno salió en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Es un pasaje maravilloso, yo creo que pueden salir muchos mensajes acá, eh, pero obviamente yo me voy a enfocar en estos dos términos. Esto haya gracia para con Dios. ¿Qué cosa? El sufrir por hacer el bien. Esto es lo que me voy a enfocar. Por eso el título del tema, el honor de sufrir por hacer el bien. Esta palabra, el versículo 19 dice, porque esto haya gracia. El versículo 20 dice, esto haya gracia para con Dios. Voy a leerlo de nuevo. El 20, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? O sea, nosotros podemos sufrir por causa del pecado, por nuestra propia culpa, por nuestros errores. ¿Qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero, si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, dice, esto sí, haya gracia con, haya gracia con Dios. O sea, esto quiere decir, esto sí tiene un doble honor, tiene un honor, el sufrir por hacer el bien. Y ese es el enfoque de este pequeño estudio. Miren, sufrir por hacer el bien. Primero, eh, mejor mover al otro extremo, al extremo de mi derecha, sufrir por hacer el mal. Ahora el versículo 20 decía, ¿qué mérito tiene? ¿Qué gracia tiene? Muchos de nosotros podemos hacer un autoanálisis acá de nuestra vida. Tal vez podemos estar sufriendo ahora, o a lo mejor hemos sufrido, pero por hacer el mal, consecuencia de nuestro pecado. ¿Qué mérito tiene? Podemos jactarnos del sufrimiento, podemos victimizarnos de que estamos sufriendo y ir delante de Dios como víctimas. Yo creo que no es lo correcto. Yo creo que lo correcto es cuando sufrimos por hacer el mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado, apartarnos de él y volver a encomendar nuestra vida hacia el Señor. Y la Biblia es clara en este pasaje, y sufrir por hacer el mal, ¿qué mérito tiene? No tiene ninguna gracia. No hay honor en eso, porque nosotros nos fuimos llamados a hacer el mal. Pero el contraste, sufrir por hacer el bien. Sufrir por hacer el bien. Si tú sufres por hacer el bien, obviamente tienes derecho a defenderte. En nuestro país, por ejemplo, hay leyes por las cuales nosotros no nos podemos defender. Eh, pero si dice, si no se obtiene justicia a través de la ley, a través del gobierno, hay que sufrir nada más. No nos queda de otra. No como, por ejemplo, y no me quiero desviar del tema, pero, por ejemplo, hoy en día, y en muchos países de Latinoamérica, y no es la excepción en nuestro país, existe un cierto grado de ingobernabilidad, que ojalá en nuestro país no se vaya a otro extremo, en donde el pueblo sea ingobernable. Nosotros los cristianos tenemos que ser gobernables, primero ser gobernados por el Espíritu Santo, ser gobernados por lo que dice la Escritura, pero también tenemos que someternos a lo que dicen las autoridades, ¿ya? Por lo tanto, sí, tenemos derecho a defendernos mientras la ley nos permita o el gobierno nos permita defendernos legítimamente. Y si no obtenemos esa ley, esa justicia, debemos de sufrir nada más.
Ya no somos llamados a salir a la calle, a golpear una olla, a hacer una barricada, a protestar. Yo creo que eso no es lo que Dios quiere de nosotros. De hecho, Mateo capítulo 5, versículo 9, no sé si alguien lo tiene, ¿me puede ayudar con eso, por favor? Mateo capítulo 5 y el versículo 9. Yo. Ujú. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Gracias. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos llamados ¿a qué? A ser pacificadores. ¿Ya? Por lo tanto, no somos llamados a protestar con una pancarta o tirando una piedra, o haciendo una barricada o, o ir en contra de la autoridad, que nos guste o no nos guste, la autoridad que están puestas en el gobierno, sea el gobierno que sea, han sido puestas por Dios. Y si y alguien tiene que sacarla, es Dios el que las va a sacar. O sea, yo creo que la mejor forma de luchar por una causa justa, yo creo que es doblar las rodillas. Es como, por ejemplo, ahora lo que estamos, no sé si leyeron el grupo de WhatsApp de la iglesia, la hermana Maribel está con COVID. Entonces yo creo que la mejor herramienta, la mejor arma que tenemos en nuestras manos, en nosotros, es primero la palabra de Dios y también la oración. Creo que la oración es poderosa. Cuando creemos al Dios que le estamos orando. ¿Ya? Eh, Miren, a propósito del sufrimiento, aquí hay un contraste tremendo y si bien también lo podríamos llamar una paradoja. Aquí hay un claro ejemplo en Hebreos capítulo 11, versículo 2, versículo 32, ahí se me fue un numerito, al 39, que dice así: miren, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Si a quién no le gustaría ser uno de esos héroes de la fe, ¿cierto? Uno siempre pone énfasis en los héroes de la fe. Hasta los niños, cuando me acuerdo, el Ignacio era chiquitito, no sé, Sansón que tiene fuerza, David que peleó contra el gigante Goliat. A todos nosotros nos gusta eso, como ser estos héroes de la fe. Miren el versículo 34: apagaron la violencia del fuego. Me acuerdo de Daniel, a propósito de los mensajes del día domingo. Escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Se acuerdan cuando David derrotó al gigante a Goliat y le cortó la cabeza, cierto? Los filisteos que hicieron, huyeron, arrancaron despavoridos, tuvieron miedo de un pequeño joven. Miren, 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Qué maravilloso. La resurrección, resucitaron muertos. Pero aquí hay un tremendo contraste, que tal vez muchos no ponen atención en esto. Dice, y otros. Y esos otros, porque todos anhelamos ser estos héroes de la fe que escapan del filo de la espada, de que apagan con la violencia del fuego, que siendo débiles nos hicimos fuertes, que hicimos justicia. Pero miren este otro contraste. Y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados. Ven qué tremendo esto. Aserrados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Estos hombres, y se me viene inmediatamente a la mente el apóstol Pablo, sobre todo en el instituto estamos hablando, en la semana pasada estuvimos viendo primera y segunda de Timoteo, este gran y tremendo hombre Pablo, que sufrió mucho a causa del Evangelio, por causa del Evangelio. Eh, no nos gusta esa parte,
cuando tenemos que sufrir. Cuando tenemos que sufrir. Y de hecho el ser humano no le gusta sufrir. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios también, no estamos exentos de no querer sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Por lo tanto, yo creo que este pequeño mensaje, quiero que vaya en esa dirección, a darnos herramientas, a darnos el ánimo para poder luchar contra el sufrimiento. Porque vamos a sufrir. En algún momento, hermanos, vamos a sufrir. En algún momento, miren, en lo personal, una de las luchas más grandes con el sufrimiento hasta el día de hoy fue la pérdida de mi padre. Yo amaba mucho a mi padre, tenía una relación muy estrecha con él. Y uno de mis miedos más grandes desde pequeño era pensar en la muerte de mi padre. Hasta que llegó el día en que tuve que enfrentar esa situación, a la cual le tenía mucho miedo. ¿Sufrí? Claro que sí. Enfrenté el sufrimiento, lo enfrenté, lloré amargamente, aún sabiendo que mi padre había conocido el Evangelio. Pero ese sentimiento de lejanía, de que mi papá ya no iba a estar más conmigo físicamente, se extraña. Es normal, es humano sufrir. Pero ¿saben qué? En ese mismo instante me di cuenta de que, de que Dios estuvo y ha estado conmigo en todos los detalles de ese proceso de sufrimiento. Desde el momento más difícil hasta el día de hoy, cuando ya he aprendido a vivir con esa tristeza, pero con la esperanza también de que lo voy a volver a ver. Vamos a ver, de acuerdo a Primera de Pedro, el capítulo 2, del 18 al 25, vamos a ver dos razones por las que debemos esforzarnos en hacer el bien aunque suframos. No es un llamamiento a sufrir, hermano, porque yo sé que a nadie le gusta sufrir. Es ilógico pensar que nos guste sufrir. No, yo quiero sufrir por el Evangelio. No es así. Tal vez vas a sufrir o tal vez no vas a sufrir. Pero en medio del sufrimiento, el énfasis que tenemos que tener es en esforzarnos, en hacer el bien aunque suframos. Ese es el énfasis del pasaje. No es que tengamos que sufrir, no es que queramos sufrir, sino que en medio de ese sufrimiento hagamos el bien. Dos razones. La primera razón, y esto es un desglose de un mensaje muy largo, que yo lo resumí muy pequeño, no sé si ustedes han escuchado hablar de las siete frases de Jesucristo en la cruz. Entonces, la primera gran razón por la cual nosotros debemos de hacer el bien en medio del sufrimiento, la primera razón, y una tremenda razón, es porque Cristo nos da el ejemplo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y estas son, en forma resumida, ¿qué mejor ejemplo del Señor Jesucristo, que sufrió en la cruz? El mejor ejemplo de sufrimiento es Él. El mejor ejemplo de hacer el bien en medio del sufrimiento es nuestro Señor. Bien, y vamos a analizar las 7 palabras que el Señor Jesucristo mencionó estando en la cruz. La primera dice, Lucas capítulo 23 y el versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Miren qué tremendo. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, sufriendo una de las muertes más terribles, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, cuando tú estés sufriendo, cuando alguien te haga sufrir por una causa injusta, o tal vez tú no tienes culpa de algo y otro hermano, un familiar, un compañero de trabajo, alguien te hace sufrir injustamente, si hay alguien que sufrió en forma injusta, fue acusado injustamente, fue condenado injustamente, fue crucificado injustamente, es el Señor Jesucristo. Y es a quien seguimos y es quien nos da el ejemplo. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, cuando tú estés sufriendo por causa de otra persona, perdona. Tienes que estar dispuesto a perdonar. Si sufres injustamente, pero por causa de Cristo, perdona. Siempre perdona. La segunda frase está en Lucas capítulo 23 y el versículo 43. Dice, entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. La escena, Jesucristo en la cruz, y a sus lados, dos también que estaban siendo crucificados, que eran dos malhechores. Uno de ellos se arrepintió y reconoció que era el Cristo en medio de su muerte. Cuando Cristo estaba sufriendo, le dio esperanza y seguridad de salvación a un malhechor convertido, aún en el sufrimiento, aún en su muerte. Él sabía que su muerte física se aproximaba, pero aún estando en ese sufrimiento, él estuvo dispuesto a entregarle esperanza a otra persona. Cuando yo leí este pasaje me acordé de alguien. Eh, y la verdad que hay muchas cosas que en la vida uno a veces trata de buscarle explicación. Busca en la Biblia buscando explicación, pero simplemente no tienen explicación. Y algún día Dios, si es que tal vez en su soberanía, nos va a dar una explicación con respecto a situaciones que pasamos en la vida. En una iglesia en la que yo concurría hace mucho tiempo atrás, había un jovencito que se llamaba Daniel, un muy buen hijo, muy buen cristiano. Estaba ya hasta en la universidad, cuarto año, estudiando ingeniería, con un tremendo testimonio. Predicaba en la universidad, tenía un club de lectura bíblica en la universidad. En la iglesia también participaba activamente de los jóvenes. Era un ejemplo con sus dos hermanos que tenía, un buen hijo, buen cristiano. O sea, un ejemplo a seguir como joven. Y de un día para otro enfermó gravemente y tuvo una leucemia, cáncer de la sangre, ¿cierto? Una leucemia. Cayó al hospital y nadie, absolutamente nadie del círculo de amistad que teníamos de la hermandad, pensó que este joven iba a morir, porque por lo menos cuando yo lo visité, digo, bueno, cuando uno va a ver a una persona que está gravemente enferma, dice, lo primero que se pregunta, ¿qué le digo? ¿Cómo lo animo? ¿De qué forma lo puedo levantar? Pero cuando yo llegué y pensaba en qué decirle, él abrió su Biblia y él me animó a mí. Él me exhortó a mí. Él me animó. Bueno, fui y salí gozoso de esa visita. Y para resumirlo, a los pocos días él se agravó de un día para otro y falleció. Se partió. Y uno dice, ¿por qué? Si era un buen joven. Dios es soberano. Si ustedes me preguntan, ¿tengo respuesta? No la tengo. Me imagino el sufrimiento de sus padres. ¿Hay respuesta? No hay respuesta. Pero aquí es lo que voy. Ese joven, estando en el sufrimiento, y después nos enteramos también que evangelizó a toda la sala, evangelizó a los paramédicos, evangelizó a la enfermera. El que pasaba, se levantaba cuando todavía le quedaban fuerzas, se levantaba e iba a predicar el evangelio a los que estaban a su alrededor. Un tremendo ejemplo hasta su muerte. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, cuando tú estés sufriendo por una causa injusta, eh, entrega esperanza a los demás. Cuando Cristo estaba sufriendo, Él dio esperanza. Y Él, bueno, obviamente como Dios, perdonó a este pecador para que se convirtiera. Tercera frase, que está en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su propia casa. Este pasaje a mí siempre, y a propósito del Día de la Madre, este pasaje a mí siempre me ha llamado mucho la atención y de verdad que me emociona. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en medio del sufrimiento estaba preocupado hasta del más mínimo detalle. Imagínense la situación. El Señor en la cruz era un hombre, era 100% hombre. Estaba sufriendo dolores físicos, una lucha tremenda espiritual. Y él en ese momento, en medio del sufrimiento, seguía interesado en el cuidado de otros. eh, y no por su propio sufrimiento. Él seguía ayudando a otros. A su madre le dijo, mujer, he ahí tu hijo, a Juan. Después le dijo a Juan, he ahí tu madre. Estaba preocupado por María, aún en el sufrimiento, aún en su muerte. Es tremendo. Por eso, hermano, cuando tú también estés en medio del sufrimiento, no enfoques el sufrimiento en ti, porque yo creo que eso nos hace aún un daño más grande.
sino que enfócate en los demás. Yo siempre digo, cuando uno está sufriendo, siempre hay otro que está sufriendo más, o está en una situación aún peor. A diferencia de nosotros, nosotros tenemos a quien acudir, tenemos al Señor, tenemos a Dios, Él nos puede escuchar, Él nos puede dar descanso. Eh, en medio del sufrimiento sigue interesado en el cuidado de los otros. La cuarta frase, Mateo 27:46, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, aquí Cristo sufriendo, eh, todos sabemos que Cristo le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesucristo estando en la cruz no podía ser parte perdón, Dios no podía ser parte del pecado y en ese momento, bueno, que eso daría para una clase completa, Dios tiene que dejarlo solo, experimentar ese abandono por causa del pecado. Pero Jesucristo en medio del sufrimiento reconoce el grave resultado del pecado, una realidad en nuestras vidas. Ahora bien, cuando tú estés sufriendo, cuando estemos sufriendo, tenemos que darnos cuenta que muchas de las cosas que sufrimos son causa del pecado. Nuestra naturaleza, lo que somos como personas, es causa del pecado, del pecado original. Nacemos muriendo. Cada día que respiramos, cada día que pasa, es un día menos de vida. O sea, el pecado ha tenido una consecuencia en la humanidad. Quinta frase, Juan 18:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, tengo sed. Cristo estando en la cruz, y todos estamos de acuerdo que Cristo es Dios, ¿cierto? Yo siempre digo amén, pero obviamente están silenciados, no me van a responder amén. Pero Cristo es Dios, es una de las doctrinas a las cuales nosotros nos aferramos y es una esperanza tremenda, a diferencia de otros que creen que Jesucristo solamente fue un gran maestro. Jesucristo es Dios. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, perdón, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y aquí hay un cuadro, esto es algo figurativo, no, esto es literal. El Señor Jesucristo tuvo sed. ¿Eso qué nos dice? Jesucristo nos dice en el sufrimiento, yo soy humano, sufro, soy de carne y hueso. Hermano, cuando estés sufriendo, está bien, está bien que sufra, es humano. eh, no es algo extraño, es parte de nuestra humanidad, de lo frágil que somos. Está bien sufrir. Eh, si sufres, reconocerlo no está mal. A veces sufrimos en silencio. No queremos demostrar el sufrimiento a los demás. Es lo que conversaba un poquito en una reunión anteriores. Es, es, es de buena fe reconocer a los demás que sufrimos, que pasamos por momentos difíciles, momentos espiritualmente altos y a veces momentos espiritualmente bajos. Necesitamos la comunión con los hermanos. Nos necesitamos. El Señor Jesucristo, siendo Dios, estando en la cruz, en su humanidad, dijo, tengo sed. Sexta frase, Juan 19:30, dice, entonces Jesús, cuando tú hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. En sencillas palabras, el Señor Jesucristo, estando en medio del sufrimiento, dijo, consumado es. Cumplí mi misión al 100%, a cabalidad. Hermano, eh, ¿estás cumpliendo tu misión? ¿Estoy cumpliendo mi misión? Yo creo que la principal misión debemos preguntarnos por qué Cristo murió por nosotros. ¿Para qué, por qué razón Dios puso la mirada en nosotros? Porque no es el hombre el que acude de Dios, sino que Dios es el que acude del hombre. Por lo tanto, ¿con qué propósito? ¿Cuál es nuestra misión acá en la tierra? La misma misión que tuvo Cristo también en la tierra. Ir y buscar a lo que se ha perdido y compartirle el Evangelio para que ellos también puedan ser salvos.
Esa es nuestra misión. La pregunta es muy básica y sencilla. ¿Estás cumpliendo tu misión? Jesucristo en el momento de su muerte, en el sufrimiento, dijo, consumado es. Lo cumplí todo, absolutamente todo. Cumplí mi misión. A su orden, como yo como buen uniformado. A su orden, dijo. Ya cumplí su orden, a cabalidad, al 100%. Terminé mi misión. ¿Cómo va la misión de vida que Dios te entregó a ti? ¿La estás cumpliendo a cabalidad? Si hoy en el medio, si estás sufriendo, o tal vez en algún momento vas a sufrir, o ahora que está la pandemia, que la muerte está como más latente en nuestras mentes, si yo tuviese que partir de la presencia del Señor, ¿podría decir con propiedad si en realidad he cumplido mi misión? ¿O me voy con pérdida? Séptima frase y última. Lucas 23:46. Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto sencillamente es maravilloso. A mí, de verdad que a mí me animó mucho, me hace avergonzarme muchas veces cuando he estado en situaciones difíciles en mi vida, cuando he tenido que sufrir, eh, a veces injustamente, porque cuando sufrimos con justa razón nosotros sabemos que la causa del pecado nos provoca sufrimiento. Y siempre digo yo, cuando uno se cae, comete un error, comete pecado, tiene que colocar el pecho también como buen hombrecito y reconocer, Señor, me equivoqué, perdóname, tengo que seguir adelante, pero no victimizarnos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora el énfasis de este? ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos sin culpa? Eh, Injustamente. Jesucristo es el mejor ejemplo. Miren, Jesucristo estando sufriendo, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos, en tus manos. Confió en el Padre hasta el último minuto. Y hermano, yo también te animo cuando tú estés sufriendo. No te preguntes por qué, sino que encomiendas al Padre, siempre, hasta en el más mínimo detalle. Miren, voy a sincerarme. Yo cuando comenzó la pandemia, yo trabajaba en un lugar, en otro lugar, no trabajaba en la cárcel, ahora estoy trabajando en la cárcel de Puente Alto. Cuando comenzó la pandemia, tuve miedo, de verdad tuve miedo. Nos sentamos en nuestro hogar a conversar. La Donita en ese tiempo todavía estaba acá en Chile y me dijo, pero tira licencia, consíguete una licencia, no te presentes a trabajar, renuncia, pide tu jubilación si tú puedes jubilar. Y por ahí también hubo su llanto y nos juntamos y todos con miedo. Es legítimo tener miedo. Y, y de verdad que tenía miedo, lo reconozco. Pero llegó un momento en que reaccioné y dije, bueno, es lo que soy. Dios me ha puesto en este lugar con un uniforme, en una función específica, y es lo que soy. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí, en esta parte, recuerdo estas palabras, en tus manos. Dije, bueno, Señor, estoy en tus manos. ¿Y saben qué? Han pasado, vamos para el segundo año de pandemia, ¿cierto? Fui objeto de motines, intentaron quemar la cárcel, yo digo entre comillas, circunstancialmente, yo no estuve ahí, justamente, no sé por qué, una casualidad, pero esa casualidad tiene nombre, se llama Dios, porque yo siempre me encomendé a Dios, en tus manos estoy. Eh, y debo ser honesto y como testimonio tal vez, Dios ha sido fiel conmigo, me ha protegido, no me ha pasado absolutamente nada. Y es más, me he hecho no sé cuántos PCR y han salido negativos. Eso no quiere decir que tal vez pueda infectarme, pueda enfermarme, no sé. Pero esto me ayuda. El decir, Señor, estoy en tus manos. Que sea lo que tú quieras. Tú me proteges, tú me cuidas. El Señor Jesucristo, estando en el sufrimiento, hasta el último minuto, confió en el Padre. Primera razón, entonces, por la cual debemos de sufrir o tenemos que animarnos a sufrir injustamente, tal vez, es el ejemplo que nos deja Cristo. Segunda razón, aquí ya les cambia la cara porque dice recompensa. Hay quien no le gusta recompensa. Durante nuestros niños siempre si tú haces esto, yo te doy una recompensa. ¿Ya? Entonces esto también debe animarnos. Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, que dice,
Y aquí también hay una contradicción, entre comillas. Dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Alguien me puede decir qué significa bienaventurado? Felices. Gracias, Oscar. Yo pensaba que nadie... Felices, sí, Ya, gracias. Yo felices. pensaba que nadie me iba a hablar. Ningún bienaventurado. Miren, aquí hay una paradoja en realidad. Bienaventurado significa, bueno, felices, dichoso, gozoso, afortunado, y viene del griego makarios. Es una contradicción, o sea, debe estar gozoso, afortunado, siéntete afortunado, dichoso. Sí, ¿cuándo? Cuando os insulten y persigan. Y digan todo género de mal contra vosotros. Pero aquí está, yo creo que está la clave. Acá. ¿Qué dice ahí? Falsamente. Falsamente. Y un poquito lo asocio con la palabra irreprensible. Que te acusen, pero de forma injusta. Porque muchos nos pueden acusar, ¿cierto? De hecho, muchos tal vez nos han acusado o nos han acreditado hechos que no son. Esa es la irreprensibilidad. O sea, más de algunos en algún minuto nos van a acusar. Pero el ser irreprensible es que te acusen, pero en forma injusta, sin prueba, sin causa. ¿Ya? Por lo tanto dice, bienaventurados, gozosos, estén alegres, cuando os insulten, cuando os persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente. ¿Por causa de quién? De Cristo. Regocijaos y alegraos, porque vuestra, ¿qué dice? Vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. La recompensa. La recompensa es grande. ¿Para quiénes? Para los que sufran por causa de Cristo. Por lo tanto, debes de regocijarte si tú estás sufriendo por la causa de Cristo. Debes de estar alegre. Hay una gran diferencia cuando hablamos de felicidad. El mundo, para el mundo, la felicidad está relacionada con la ausencia de dolor. ¿Ya? El mundo, cuando hablamos del mundo, felicidad es igual a ausencia de dolor. Pero para nosotros los cristianos, eh, tiene una definición totalmente distinta. Y no es felicidad, sino que es gozo. Y el gozo significa felicidad aún en medio del sufrimiento. ¿Cómo se explica eso? No tiene explicación. Tiene una razón. Y esa razón se llama Espíritu Santo, que es quien mora en ti, quien mora en mí, que nos da esa capacidad sobrenatural de estar gozosos aunque estés pasando por una prueba. Esa capacidad que nos da el ejemplo en Jesucristo, que aún estando en la cruz, tuvo la suficiente empatía de perdonar a alguien que estaba a su lado, de preocuparse de su madre que estaba en sufrimiento, de, de estar dispuesto a perdonar a aquellos que no merecían ser perdonados. Es súper práctico, hermano. Yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo cuando yo digo esto, me incluyo, porque casi nunca estamos dispuestos a perdonar. Siempre, si nos insultan, si nos persiguen, si nos atacan, ¿cuál es nuestra reacción primera? Defendernos, a como sea, a como dé lugar. Pero nunca pensamos en la figura de Cristo. Debemos animarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un buen ejemplo. Cuando estemos en sufrimiento y nos estén acusando de forma injusta, estemos sufriendo en forma injusta, mira a Cristo, mira la cruz, mira a Cristo, el sufrimiento de Cristo. Y mira también la recompensa que es grande, que está en los cielos. Hermanos, tenemos la vida eterna. ¿No la tendremos? No, no es incierto, es verdadero. Cristo, cuando estuvo en ese medio de ese sufrimiento, dijo: consumado es, cumplí mi misión. Y cuando Él, no solamente eso, sino que Él también resucitó. Y el resucitar proclamó la victoria contra la muerte. Y esa victoria también es para nosotros.
Como dice Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ese aguijón ya no tiene poder sobre nosotros. La muerte no es un problema para nosotros. Humanamente sí, nos produce un rechazo, pero no es problema para nosotros, porque Cristo venció la muerte, así nosotros también ya hemos vencido la muerte. No te des por vencido. Hermano, si estás sufriendo, si estás pasando por un momento difícil, no te des vencido, no te des por vencido. Primero de Pedro capítulo 6 al 7 dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Si tú estás sufriendo hoy por la causa de Cristo, en forma injusta, mira la cruz, mira al Señor Jesucristo y da la gloria a Dios. Yo sé que es difícil, pero tienes las herramientas para ver el sufrimiento de una forma distinta. Gloria a Dios porque estoy sufriendo por la causa de Cristo. No lo busqué, pero Dios me eligió para sufrir, porque Él sabe que sabe lo que nosotros podemos soportar. Conclusión. Y la pregunta es súper simple. Hoy, ¿estás sufriendo por hacer el bien? ¿Estás sufriendo y que tal vez quieras defenderte legítimamente y esa legitimidad que te da el mundo no te conforta, no te da esa tranquilidad? ¿Qué es lo que te recomiendo? Sigue haciendo el bien, porque tú no sirves a tu jefe, no sirves a tu entorno, a tu familia, no sirves al gobierno, sino que sirves a Cristo. Compórtate a la altura de Cristo y sigue haciendo el bien, aunque el hacer el bien te cueste el sufrimiento. Si estás sufriendo por hacer el bien, no sé, la rebeldía de un hijo, y el exhortarlo te provoca sufrimiento, te provoca un resquemor, siempre un problema, enfermedad, calumnias, odiosidad en contra tuya, persecución. Compórtate a la altura de Cristo, de un hijo de Dios. Sigue haciendo el bien, sigue haciendo el bien, porque hermano, cada lágrima, cada mal rato que tú pases en esta vida, que es corta, según decía 1 de Pedro, por un poco de tiempo, pero cada lágrima que tú derrames por hacer el bien, tendrá una recompensa. Y qué maravilloso, porque esas lágrimas serán secadas por Jesucristo. Él secará tus lágrimas. Así que gózate, aunque sea contradictorio, pero debes estar dispuesto a sufrir por hacer el bien, porque tú honras y glorificas con esto a Dios. Eso sería, hermanos. Muy bien. Muy bien, Adrián. Bueno, pueden activar sus micrófonos. ¿Qué les parece el texto? Yo creo que muy acertado. A mí lo que me llama la atención con lo que dices, estaba dándole vuelta, y es si cierras tu PowerPoint, Se lo estoy intentando, que me pide la tecnología. ya. Bueno, a mí de lo que Sí, dices, complementando, me pasa a la mente 1 Corintios 6:7 que dice, así que, hablando de los problemas, ¿no? De sí. los corintios que se enfrentaban en tribunales, pero esto como a mí me llamó la atención, dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y esto yo creo que es lo complicado y yo creo que nos cuesta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Yo creo que a la luz de lo que tú leías, muchas veces por nuestro ego, nuestro orgullo, que no nos deja realmente, eh, o sea, dejar todo en las manos de Dios, sino más bien tratar de buscar alguna represalia o algo. Pero sí, yo creo que fue, en lo personal me gustó el estudio, y bueno, tiene muchas cosas para analizar, ¿no? Al menos para mí, pero bueno, no sé qué opinan los demás. Pueden participar, si les pido que prendan su cámara
para que los que compartimos los estudios no pensemos que estamos con máquinas, sino que de verdad estamos con personas. Solo un momentito, no les vamos a quitar mucho tiempo. Y alguien que quiera compartir puede hacerlo, ¿eh? A lo mejor si es donde está grabando, dice, todo puede Sí, ser de hecho, brillante. si quiere, ahora voy a poner